Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos. Gracias por estar allí conectados. Voy a darle la bienvenida en este momento como profesor líder de internacionalización de la Rectoría Virtual de Uniminuto, específicamente para las especializaciones en comunicación digital, comunicación corporativa y gestión cultural, a las que represento en este momento. Les doy la bienvenida a todos y a todas a este gran espacio, esta gran clase espejo que hoy estamos realizando con la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Y bueno, voy a darle el pase de inmediato, la presentación de inmediato a los compañeros de la universidad, a la profe Luciana, ¿sí? ¿Tengo entendido? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Mi nombre es Luciana Ahón y para quienes son de la Universidad Nacional de Quilmes, soy su tutora en la maestría y en la especialización en comunicación audiovisual digital. Y estamos en esta clase espejo, como decía Jorge, que es una clase compartida entre estudiantes de las dos universidades. Son estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina y estudiantes en Argentina y en otros lugares, porque es una carrera virtual, así que no solo tenemos personas que físicamente están en nuestro país, pero sí la Universidad Nacional de Quilmes es una universidad pública en Argentina y la Universidad Uniminuto en Colombia. Somos un montón, somos 43 personas para esta clase de espejo que se llama La imagen digital en la cultura joven, redes sociales, arte y música. Y como tal, clase de espejo va a ser compartida por un docente de cada institución. En el caso de nuestra universidad va a estar Ignacio del Piso, que está ahí, Nacho, y por el lado de Uniminuto va a estar Jorge Rivas. También participan David Jojoa, Joana Trejos, Maritz Reyes y Liliana Alaguna. Con eso les doy la bienvenida y le paso la palabra a Nacho, a Ignacio, para que empiece. Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, buenísimo, muchas gracias. Gracias, Lu, y gracias, Jorge. Y yo quería que arranquen ustedes para escucharlos, me interesa más, pero bueno, vamos a arrancar nosotros entonces. Y nuevamente reiterar el agradecimiento por esta invitación de nuestra carrera. Como bien decía Lu, tiene un muy lindo cuerpo docente y bueno, que me hayan convocado es un gusto. Estamos trabajando desde hace bastante estos temas que consideramos pertinentes compartirlos con ustedes por la especificidad conceptual no solamente de las asignaturas que compartimos, sino de las carreras en las que nos inscribimos. Así que bueno, en el marco de ese espíritu de construcción colectiva y de actualización entre ambas universidades, vamos a tener esta clase que desde ya les digo, voy a compartir pantalla, vamos a charlar sobre algunos temas específicos, con fotos, con videos, vamos a ver que lo técnico nos acompañe, esperemos que sí, y en todo momento trataré de estar lo más atento posible a si alguien quiere hacer una pregunta, una consulta, intervenir, o si prefieren, tal vez sea lo más práctico en términos de vuelta técnicos, lo dejamos para el final, dudas, consultas, así que yo arranco. Y ustedes cualquier cosita me avisan. Voy a tratar de ser lo más breve posible, así justamente tenemos el espacio, no solamente por supuesto para escuchar a los compañeros, sino también para debatir y charlar después, que no dudo que va a ser lo más interesante. Así que, bueno, voy a compartir pantalla como para arrancar y vamos a ver, no, por aquí no, por acá. Bien, ponemos en modo presentación acá y ustedes están viendo bien lo que hay en este momento, el Sí, flyer del evento. ¿Lo están viendo? sí, sí, se ve. Buenísimo, buenísimo. Gracias ahí quienes me lo confirman. Y bueno, arrancamos entonces. Em, la charla de hoy, o la clase, o la invitación, es a que pensemos justamente a la imagen digital en lo que denominamos muy brevemente cultura joven, ¿no? Teniendo en cuenta redes sociales, arte y música,
que son escenarios a partir de los cuales aplicamos bastantes aprendizajes en el marco de la materia que dicto tanto en la especialización como en la maestría en comunicación digital audiovisual, que se titula El audiovisual en la estructura multimedial. Es decir, el lenguaje audiovisual tiene una importancia muy fuerte, pero siempre enmarcado en el lenguaje multimedia, ¿no? Bueno, aquí vemos, y vamos y vemos dos referentes de la escena de los ritmos urbanos argentinos, que digo, no sé cuánto estarán, si están muy al tanto, poco al tanto, pero en nuestro país desde hace algunos años, el movimiento cultural juvenil más masivo se corresponde a lo que denominamos ritmos urbanos argentinos, que podemos tipificar como artistas de trap, de rap, de hip hop, digo, de diversas acepciones del género, que tiene una particularidad muy interesante que comenzó siendo un movimiento completamente outsider, alternativo, gestado al calor de encuentros de jóvenes muy chicos, adolescentes, preadolescentes incluso, en espacios públicos de nuestro país y se constituyó en un mainstream como no se tenga mucha memoria en los últimos años de un movimiento cultural asociado a la música. Tal es así que, bueno, en Argentina es un movimiento que llena estadios constantemente e incluso a nivel internacional con los sold out de Duki en el Santiago Bernabéu de Madrid, por ejemplo. Ahí situamos como, bueno, un hito en este movimiento. Y a partir de estas manifestaciones culturales, lo que les propongo es pensar a la ubicuidad digital como herramienta de investigación en términos y pensar los formatos y como una pregunta y las pantallas, ¿no? Eh, esta charla, esta clase surge de un trabajo que venimos haciendo de investigación en el marco de la cultura popular y masiva en la Universidad Nacional de Quilmes. Y hace muchos años, bueno, justamente mi tesis de maestría se basó en analizar la digitalización, la nostalgia y la estética en este movimiento. ¿Y a dónde lo fuimos a buscar? Bueno, lo fuimos a buscar en videoclips en YouTube, digo, el formato videoclip en la pantalla YouTube, en el arte de tapas, digo, que es algo que sigue existiendo en la industria de la música, acostumbrados nosotros a las arte de tapa de los vinilos, de los CDs. Bueno, Spotify, digo, la plataforma mainstream de streaming de música, sigue manteniendo esta idea de que, bueno, cada pieza de audio tiene una imagen que los representa. Y bueno, y publicaciones en Instagram, ¿no? Publicaciones que pueden ser fotos, pueden ser videos, pueden ser flyers en esta red social que es la que utilizan prácticamente todos estos jóvenes referentes de la escena juvenil musical. En ese marco, como les decía, nosotros venimos investigando la nostalgia, la estética y la apropiación digital para los fines de esta clase, porque entendemos que es el tema que quizás más compartimos, después ustedes me dirán, nos vamos a centrar en esta categoría de análisis y a la vez vamos a buscar referentes empíricos de estas tres subcategorías de análisis. Una idea que nos llevó a trabajar la idea de alfabetización plena en el uso de nuevas pantallas, la utilización de diversas herramientas de lenguaje multimedia en la producción artística y la interpretación por parte de estos jóvenes de las redes sociales virtuales como espacios a habitar, lo que propone una posibilidad de curaduría de propia imagen y también como un medio de vinculación con sus seguidores. Para comenzar, me gustaría muy brevemente llamarme a silencio y escuchar, le voy a dar play algunos segunditos a este video, a este videoclip de Litkila y Bizarrap. Después me dirán ustedes si los conocen, si no, si les gusta, si no les gusta, pero por lo pronto me parece un caso muy interesante para escuchar y ver. Así que le doy play, escuchamos unos segunditos. Después lo muteo, lo dejo de fondo y sigo charlando.
Siempre camino flexing por la street, en que la mirada tiene en mí, ella me lo mueve con swing. Paraíso, sube el autotune. Siempre camino flexing por la street, que la mirada tiene en mí. Bueno, como vemos en el inicio de este videoclip, queda de manifiesto el uso de algo que hasta ahora era un tabú en la industria de la música, o hasta hace muy poquito tiempo, que es el autotune, ¿no? Ríos de tinta se han escrito sobre esta herramienta, este software de modificación de audio. Es un tema apasionante que si a alguna le interesa, después les paso a unos libritos para leer que están buenos, en la cual, bueno, históricamente se asoció a vamos a arreglar los problemas vocales de cantantes que no llegan a ciertos tonos o a disimular errores y con el paso del tiempo y una mayor aceptación de dispositivos técnicos en la producción musical, bueno, aquí vemos que estos jóvenes lo usan de manera manifiesta. Así como un rockero pisa la distorsión, el pedal de distorsión de la guitarra y empieza a tocar punk, heavy metal o cualquier género que lo use, bueno, vemos que aquí en este videoclip, que además es una animación en la cual ellos habitan escenarios virtuales, como vemos ahora, con una estética post-punk y demás. Em, vemos que ya no es el uso del autotune una herramienta que simplemente oculta errores, sino que es un recurso estético para la producción artística. Entonces aquí vemos cómo carraspea el cantante y elige decirle al productor, subime el autotune, y a partir de ahí continúa la canción. Bueno, seguimos con esta imagen de la misma subcategoría de análisis. Esto es un arte de tapa de un single, de un simple, como antes conocíamos, un simple de difusión, de una canción suelta, publicada en Spotify, ya no necesariamente un disco, obra conceptual y demás, que los hay en gran cantidad, vamos a ver algunos ejemplos. Pero bueno, son cuatro. También, Tiago PZK es el protagonista de esta canción y como suelen hacer estos jóvenes, tienen un fuerte espíritu de colaboración, ¿no? Entonces, son cuatro cantantes, cuatro músicos produciendo este tema. Lo que es interesante del arte de tapa elegido, la canción se llama Game, ¿no? Y bueno, juego, o hace una obvia referencia al clásico videojuego portátil de Nintendo, que investigando nos dábamos cuenta que se dejó de producir a mediados de la década del 90. Este videojuego probablemente nunca fue usado por los jóvenes que lo eligen para que sea el arte de tapa. Y además, ellos mismos son avatares, ¿no? Son sus propios personajes. Se han digitalizado también, nuevamente vemos el recurso de la animación, con una particularidad. No son los personajes de un videojuego modernísimo, sino más bien de una estética de 8 o 16 bits, ¿no? Algo también que tiene unos 20 años o 25 años de trayectoria, si se quiere, en la escena de los videojuegos. Y un detalle que me parecía también interesante es el calco, ¿no? Esta idea que está como en un papel film, vengo que lo recubre al CD-ROM que intentan imitar, y la calcomanía de esta blanca y negra que está en el ángulo inferior, que hace referencia a el aviso parental estadounidense en el cual se pega esa calcomanía en discos, en producciones que no pueden ser vendidas a menores de edad ni tampoco son recomendables para su consumo. Con una, es como una mamushka de cosas, con otra particularidad que está en japonés. Quizás, esto auguramos, pensamos que puede ser haciendo una referencia no solamente a
un país clave en la producción de videojuegos, sino también a la tradición que tiene Japón en relación al coleccionismo de discos y música. Por eso hay tantas producciones de bandas mainstream de todo el mundo que tienen su versión japonesa en particular. Bueno, con todo este acervo está concentrado en un arte de tapa que en principio es simplemente para un tema suelto. Y para terminar esta primera subcategoría de análisis, el referente que trajimos es Instagram y este ejemplo es una publicación de Acru que 2021, en diciembre de 2021, empezando a finalizar ese año, hizo esta publicación, que tiene una particularidad, algo muy extraño para este tipo de artistas, que es mucho texto, ¿no? Como el meme, mucho texto. En general, estos jóvenes se vinculan con stories, con imágenes, con memes y demás, pero no tienen la tradición de acompañarlo con mucha escritura, con texto escrito. Bueno, sí es este el caso en el cual la imagen eh, hace acru lo que muchos de nosotros y ustedes también seguramente hacemos y hacen, que es, bueno, las estadísticas de Spotify de fin de año, publicarlas en nuestras redes para decir, estuve escuchando esto, este podcast, este video, vi esta escuché esta canción, con la particularidad que, bueno, al ser un artista registrado, él tiene también las mediciones de su propia música de sus cuánta gente reprodujo sus canciones, cuántos oyentes tiene, de qué países fueron esas escuchas. Bueno, y es interesante porque utiliza este amplio conocimiento del uso de nuevas pantallas, ya no solamente en términos de, bueno, tengo un registro de cómo me fue en términos de la música, pensándolo como industria cultural, en el mercado de la música, sino ni tampoco como marketing o algo así, porque es algo que digo, no está publicitando ningún lanzamiento, ningún show, ni nada por el estilo, sino a modo de agradecimiento y de vinculación con sus fanáticos que, bueno, hicieron eso posible. Pasamos a la segunda subcategoría de análisis, que es el uso de herramientas multimedia no solamente en la producción de las canciones, de las producciones, sino también en la constitución como pieza artística. Vamos nuevamente, repetimos, me muteo un ratito y vamos a escuchar y ver sobre todo el comienzo de este videoclip. Bueno, lo dejamos ahí de fondo a Catriel mientras aparecen las notificaciones de su amigo Paco Amoroso, que ahí Eh, aparece en Pena, en profe, Ignacio, no, no se escucha. ¿Tú estás reproduciendo el audio? el mío. Sí, es que no se escucha. El video no se está reproduciendo, pero no se escucha. Ah, el video lo muteé para hablar yo. Ah, vale, vale, gracias. Eh, ahí lo escuchan No, y ahora señor. no. Escucha. Hasta el momento no se ha escuchado. Los videos no se han escuchado. Ah, ¿no se escucharon todavía? No, señor. Profe, A ver. creo que tiene el volumen que no se escucha nada. El de Bizarrap sí se oyó, pero este no. Ah, perfecto. Bueno, ¿se escuchó el anterior? A ver, déjenme un segundito. Voy a tratar de. Bueno, ahí, el de Bizarrap me dijeron que se escuchó.
Sí. Sí, se escuchó entrecortado. Capaz que cuando pienso que puede ser cuando pones para compartir, abajo te aparece para compartir video y sonido y ahí capaz que se escucha un poco mejor. Perfecto, perfecto. Entonces en el próximo hago eso. Gracias por el aviso. Vamos a probar. Estamos acá con, con la cuestión técnica, pero bien, vamos a ir por esa la próxima. No, este ya lo había muteado porque lo que les quería comentar de este video es justamente la idea de, como verán, la utilización de los recursos técnicos de los teléfonos celulares al servicio de la producción artística. Digo, independientemente, la verdad no tiene mucho que ver, si no escucharon la letra, no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, la verdad, es una libre interpretación la apuesta de este videoclip. Pero primero lo que nos avisan es que, justamente con un aviso de la interfaz de los dispositivos móviles, que está preparado para ser visto en celulares. Es decir, está filmado en vertical, algo que ya sabemos quienes hemos en otra época estudiado reglas básicas del lenguaje audiovisual, en nuestra contemporaneidad eso se está transformando cotidianamente y ya no nos sorprende para nada ver producciones en vertical. Por supuesto, algo que hasta hace no tanto tiempo se consideraba como una aberración, un error, algo que estaba mal y había que corregir. Bien, más allá de la orientación, tenemos esta idea del uso de la interfaz de las stories, de software de audio y de video. Esto es muy interesante que estamos viendo ahora, son los créditos. Los créditos, quienes han filmado, quienes han registrado el sonido, quienes han participado de distintas formas, aparecen no solo con notificaciones, sino que sus propios nombres están a modo de arroba. Sí, María Luisa, ¿le estás levantando la mano, puede ser? Sí, es que tú tocaste un tema que me ha causado curiosidad y es el tema de las publicaciones en el formato vertical. Y con Ujú. base en lo que dices, ¿eso es una tendencia, es un capricho o técnicamente hay unos criterios en los cuales uno pueda basarse para, dependiendo de la plataforma, el tipo de publicación, bueno, qué sé yo, que uno pudiese elegir el formato horizontal o vertical? Es re interesante tu pregunta, María Luisa, porque desde digo, hay muchas bibliotecas, digo, según con qué autor, qué autora estamos más cercanos, te podría hacer distintas respuestas. Desde este lado, lo que estamos convencidos es que las tecnologías son sus usos. Es decir, la definición de cómo se va a grabar, de cómo se va a ver, de cómo se va en un momento histórico determinado, depende de los usuarios y las usuarias. ¿Esto qué quiere decir? Yo les decía, bueno, hoy es bastante mainstream, algo que hasta hace no tanto tiempo era un error. Y hoy nadie se atrevería a decir esto está mal. ¿Por qué? Porque hoy yo miré 100 historias de Instagram, que son todas en vertical. La segunda pregunta o la primera pregunta que me hago en relación a eso es, bueno, ¿de cuántas me acuerdo? Probablemente de dos o tres, o hasta te digo si estoy medio distraído, de ninguna. Este tipo de producciones en formato vertical no es lo mismo en este caso, por ejemplo, que es un videoclip que está hecho para perdurar en el tiempo, para durar, pero directamente pensado para dispositivos móviles que algo tan efímero como las historias, por ejemplo, de Instagram o un video de TikTok y demás. Tu pregunta es, de vuelta, muy interesante porque podemos pensar que cada vez hay más opciones de decir, bueno, ¿qué producimos? Y también hay que pensar, ¿para qué pantalla? A mis estudiantes siempre les hago el mismo ejemplo exageradísimo, pero les digo, ustedes tienen un desafío que los grandes cineastas de la historia no tuvieron. Tarkovsky nunca pensó dónde se iban a ver sus películas. Hacía películas y hacía El Sacrificio, Stalker, perfecto, hacía sus películas eh, y sabía que iban a ser vistos en la pantalla, iban a ser vistas en la gran pantalla del cine, ¿no? En ese Ok. espacio que es un ritual, que estamos a oscuras, en silencio, con desconocidos, hay un pacto ahí de lectura que sabemos cómo ver una película de cine. Bueno, hoy Tarkovsky tendría que pensar, se angustiaría bastante, pobre Andrei, porque tendría que pensar, bueno,
¿para dónde estoy filmando? Y en esa pregunta, lo que también está de fondo es, bueno, ¿cómo estamos mirando el audiovisual? El celular, que es formato vertical, tiene una condición que es para consumo personal y que esas pantallas que nos fascinábamos por la miniaturización de los dispositivos hasta hace no tanto tiempo, pero ahora los celulares más caros y modernos y cancheros son los que son cada vez más grandes, más grandes, más grandes, se doblan en 20 partes y uno los puede abrir como si fueran un Smart TV. Bueno, lo que nos da cuenta también es que hay un consumo cada vez más individual, que esa verticalidad tiene que ver también con la verticalidad de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo en reposo. Cuando estamos en el colectivo o en un tren, en un medio de transporte mirándolo, y ni que hablar cuando estamos durmiendo o por dormir en la cama, acostados y tenemos la pantalla pegada a nuestra cara. Digo, todas esas cuestiones tienen que ver con esta pregunta que vos hacías, es ¿por qué el vertical? Y porque estamos consumiendo de esa manera. Creo que hay otra pregunta de John. Sí, profe, eh, pasa lo siguiente con relación a las direcciones horizontales y verticales que se hace la grabación. Es que para la creación de contenido, para que la gente consuma y de tal manera de que se aproveche ese espacio que brinda según la posición que tú pongas el celular. Es muy recomendable cuando ese contenido que tú vas a brindar es para historia, ponerlo de una manera vertical, ya que esto va a permitir ocupar casi toda la pantalla del celular, ya que creo que es uno de los medios que más utilizan la gente a la hora de consumir el contenido. Y cuando es, digamos, contenido que tú lo vas a ver en una pantalla, puede ser la del computador, la de un televisor, es más recomendable ponerlo de forma horizontal. Por eso Bien. casi, por eso casi siempre, ya viene la música. Por eso casi siempre cuando en YouTube, por ejemplo, siempre el contenido que se proyecta es ese que se hace horizontalmente, pero cuando es ¿cómo se llama? Es parecido a los Reels, Los pero shorts, que suben en YouTube. Eso, los shorts. que lo suben en YouTube, los ponen de una manera vertical porque la gente casi siempre los mira desde un celular, ¿ya? Y Exacto. pues como siempre los contenidos o los conocimientos cambian de una manera, a veces tenían pues la conciencia de que se hacía de una forma horizontal porque ese era el sentido en el cual están ubicados los ojos de la persona. Pero ya vemos de que no simplemente el ojo, sino desde el aparato en el que se va a ver lo que se transmite. Exacto, John. Muy Sí. Pero interesante. entonces uno podría decir que el formato vertical es como, por ejemplo, muy adecuado para Facebook, por ejemplo, que yo, la mayoría de las personas Claro, ven Facebook en el celular, yo no veo a nadie, pues creo yo, que se meten al claro, computador a ver Facebook, lo hacen desde el celular, por sí, ejemplo. claro. Mira, además yo soy creador de contenido, ¿cierto? Yo soy creador de contenido, yo hago un material que es futbolístico, más que todo habla de fútbol. Eh, yo Claro. aparezco en la, yo aparezco en las redes sociales y yo incluso tengo muchos seguidores desde Argentina. Pero además de creador de contenido, también soy humorista. Y entonces cuando salen mis programas en el canal Caracol, pues el material es horizontal, ¿ya? Y cuando es para los contenidos, toca hacerlo vertical. Dependiendo lo que tú vayas a hacer o vayas a ofrecer como contenido, en esa misma dirección debe ir lo que tú grabas, ¿ya? Exacto. Muy Porque, por, interesante. porque a veces también puede ser el material para Facebook, pero resulta que ese material que tú vas a dar puede ser una mini novela, una miniserie, un programa. Entonces tú no lo vas a hacer vertical, lo debes hacer horizontal porque de una manera u otra siempre se va a ver más presentable por las personas que va a coger, por los escenarios. A veces son muy amplios, entonces casi siempre no son en un primer plano. Ya en el creador de contenido, sí, casi siempre son en primeros planos. Y más si simplemente sales tú. Bien, ¿Vale? mientras te escuchaba, John, estoy también leyendo el chat, ahí Daniel sumaba que
Uno es para consumo más rápido, de poca duración, el otro es para un consumo más largo, digo, algo similar a lo que estaban charlando entre ustedes, que obviamente les voy a decir, por mí prendan la cámara, que me encantaría ponerle cara a estas voces espectaculares que estoy escuchando. Gracias, gracias por sus preguntas y comentarios. Ahí está, gracias María Luisa por ser la primera valiente en hacerlo. Sí, tal cual, como vos decías, John, vos sos un productor de contenido que sabés que cuando haces algo vinculado al deporte, vaya que lo tenés que hacer horizontal. Digo, tenemos en nuestra antropología audiovisual que el visionado del deporte es horizontal y en relación a los dispositivos, bueno, que recién les comentaba, una fascinación por la miniaturización de los teléfonos. Cada vez que queremos comprar un televisor, queremos que se parezca lo más a un cine posible. Y los 5.1, 7.1, 28.14 del sonido y toda esa parafernalia de, bueno, que parezca lo más espectacular posible. Porque ahí seguimos mirando el deporte, seguimos mirando las películas, aunque también hay que decir que las infancias y ciertas juventudes ven series por TikTok, pero no web series como vos decías o contenidos pensados específicamente. No, no, ven Friends en TikTok, algo que, digo, quizás para nuestra generación sea algo imposible de hacer. Bueno, hay personas que lo hacen. ¿Qué uno podría sugerir o pensar? Decir, bueno, tratemos, y esto en términos de crítica cultural, o de decir, bueno, a ver, cuáles son nuestros consumos de la cultura en general, ¿no? De las industrias culturales. Bueno, quizás no hay nada que esté ni bien ni mal. Digo, esto nosotros no hablamos en esos términos porque esto es construcción cultural. Entonces, lo que hagamos los usuarios, las usuarias, los productores, las productoras, es lo que va gestando la época en este tipo de temas. Lo que sí, humildemente, yo siempre sugiero es, bueno, que mirar las películas, escuchar las canciones, en los formatos para los que fueron pensados. Es decir, si yo voy a ver una película que fue pensada para el cine, la voy a tratar de ver en la pantalla más grande posible. Si yo voy a escuchar una canción que es de una banda de rock sinfónico y voy a tratar de escucharlo con los mejores parlantes posibles. Si después voy a ver una story de Instagram, la voy a ver en Instagram, digo, en mi cama, tranquilo, con el celu y con un sonido que mucho le importe. Porque de vuelta, no está ni bien ni mal. Una película no es mejor que una historia de Instagram. Es otra cosa. De la misma forma que esta idea que se tuvo durante mucho tiempo, no, la tele, qué porquería, aguanten los libros. Bueno, hay libros muy buenos y libros muy malos, y programas de televisión muy buenos y programas de televisión muy malos. Entonces, incluso indagando sobre estos géneros musicales, nuestra apuesta desde el equipo de investigación de la Universidad de Quilmes y demás es justamente ir a buscar y mirar eso que en general por la crítica especializada es señalado como un dedo, bueno, esto es malo. No, no, no coincidimos para nada, sino más bien nos resulta interesante para ir a abordar académicamente y conceptualmente lo que está sucediendo. Bueno, lo mismo con las producciones y los dispositivos. Podemos hablar un montón de esto, no me quiero extender mucho, pero sí, por ejemplo, esto que vos decías, bueno, sí, El Señor de los Anillos se filma con planos generales para ver 500 elfos corriendo por la verde pradera, y eso no lo vas a ver en Entonces, ¿cómo filmás vos seguramente tu contenido? Un primerísimo plano, con subtítulos todo el tiempo. ¿Por qué? Para que sea más amigable para todo tipo de audiencias, claro, pero también porque sabés que en una clase, en el fondo, cuando el profe no te ve, te pones el video y no lo puedes escuchar, pero con el subtítulo estás leyendo lo que dice la locución. Y bueno, esas son las tácticas y las estrategias, ¿no? Diría un amigo nuestro, un autor muy leído que tenemos en relación a lo que les comentaba antes, los usos de las tecnologías. Seguimos con esta segunda subcategoría. De vuelta, muchas gracias por sus comentarios. Sí, sí a todo lo que dicen, básicamente. Este arte de tapa, que también nuevamente el gaming y los videojuegos se cruzan con la música en este caso. Otra vez vemos alguien emulando a un CD con la calcomanía del control parental ahí abajo.
con esta sutileza de que parece que está roto o que está muy gastado, ¿no? Y esta idea de, bueno, somos chicos malos, diciendo malas palabras y cosas que no están aptos que tus padres no sepan que estés escuchando esto, ¿no? De esa idea de la cierta rebeldía que históricamente han tenido los movimientos musicales juveniles, también lo tienen. Entonces vemos, bueno, más allá de las novedades, que siempre son muy interesantes y estamos acá para aprender de esas novedades también, siempre tener en cuenta la tradición, las reminiscencias, cuál es la historicidad que podemos hacer de los movimientos artísticos en general y musicales y de imagen en particular. En este caso vemos a Duki, que no sé si lo conocen a Duki, supongo que sí, es probablemente el artista, creo que en nuestra contemporaneidad, más en actividad, más masivo de Argentina. Digo en actividad porque pensando en el Indio Solari, el cantante de Patricio Rey y su Redondito Ricota, digo, una de las bandas más importantes de nuestra cultura, de rock nacional, clásico, pero en actividad, digo, nadie llena estadios como lo hace este chico que tiene ya una gran carrera y demás. Y bueno, nuevamente, publica una canción suelta que se llama Fortnite, ¿no? Es una referencia al Fortnite, el videojuego de la firma Epic Games, que también tal vez ustedes lo conozcan, un videojuego que se juega, valga la redundancia, tanto en formas amateur como en torneos de esports organizados a nivel mundial, muy masivo. Y bueno, en el videoclip él es uno de los protagonistas del juego y en esta arte de tapa representa eso. Bueno, nuevamente vemos, así como en el arte de tapa anterior, esta idea de colaboración entre artistas. Acá vemos un diálogo entre distintas expresiones, la música con un videojuego. Se sabe, o sea, Duki sabe que su comunidad, que sus seguidores, que los jóvenes que lo escuchan, también juegan a este videojuego, como él mismo lo juega. No hay esa separación de el ídolo y la estrella con muy arriba de su público, sino que él también se conecta a internet y los jugadores que aparecen juegan. Y uno es Duki, digo, está ahí en su casa jugando videojuegos como el resto de los chicos que lo escuchan y los grandes, eh, y comparten eso. Y una sutileza que me parece interesante es dos, vamos a decir. La aclaración debajo del título de la canción que dice Shot by Valve, que es, bueno, ¿quién grabó el videoclip? No, y esto es el arte de tapa del simple, pero se le da el crédito de un rol muy importante en una pieza, en una imagen que acompaña una pieza de audio en Spotify, que nada tiene que ver con el videoclip que está alojado en YouTube. De todas formas, la imagen tiene una importancia tan trascendental para estos jóvenes que citan la autoría de quien ha realizado ese videoclip. Eso primero. Y segundo, que el tema, la canción se llama Fortnite. Está, como hablábamos hace un ratito, mal escrita. Bueno, obviamente es un homenaje, es un reconocimiento al slang, a la forma de hablar de la comunidad de la que Duki forma parte, de jugadores que lo dicen así, che, vamos a jugar un Fortnite, así bien en Y argentino, lo estoy diciendo yo, también, no sé cómo será en Colombia, tal vez tenga alguna sutileza o incluso lo pronuncien de una forma más parecida a la correcta, pero acá le decimos así, y bueno, y ese uso popular de la oralidad del lenguaje es la que es puesta en valor por el artista. Y, También, profe, capaz no lo pusieron por un tema de propiedad intelectual o no, que ¿cómo estás, podría... Lucho? Tanto tiempo. ¿Cómo anda, profe? Muy feliz de encontrarme acá. Gracias por invitarnos en esta clase. No, Y por favor, además, qué lindo bueno, verte. quería hablar del el tipo de letra, que también es muy similar a la del videojuego original. Sí, Bueno, igual como ya la que pasó. la propiedad intelectual ahí está como... Y en este caso yo me pregunto, está muy bien lo que decís, digo, el Fortnite no querría tener una colaboración con Duki como en su momento tuvo con Marshmello. No sé si estás al tanto de eso. Sí, sí. Sí, porque mi hermanito desde toda la vida jugó al Fortnite y me acuerdo del evento ese en vivo que habían hecho. Bueno, con muchos artistas hizo el Fortnite. Sí, Muchos, exactamente, un muchos eventos. videojuego. Bueno, es re interesante acá lo que dice Lucho. Mi hermanito, entiendo que es más chico que vos,
juega ese Sí. videojuego y vos conocés el ejemplo a través de él. Un videojuego en el cual un DJ llamado Marshmello dio un concierto completamente virtual en uno de los escenarios del videojuego. Solo se podía ver en vivo ahí. Después, ahora está en YouTube, digo, es un caso súper interesante. Y bueno, nuevamente, esto que dice Lucho, tal vez por un tema de derechos, sí, debe tener que ver. Y al mismo tiempo, digo, bueno, ahí había un convenio comercial que se lo tenemos que decir nosotros para que esta gente se avive, que tenían ahí una gran oportunidad de hacer negocios. Y para terminar con esta segunda subcategoría de análisis, una publicación de Instagram, que acá hice un poquito de trampa, no traje la publicación específicamente para que sea más sencillo de ver. En este caso incluso no me preocupa si no se escucha, porque es principalmente audiovisual, así que la muteo directamente. En Instagram había publicado Bizarrap un reel con este video que tiene, como les digo, música de ambiente, no es muy importante en este caso, para anunciar el próximo estreno de una de sus famosas colaboraciones con un rapero proveniente de República Dominicana. Y bueno, vemos que nuevamente una animación, ¿no? Animación digital, muy presente esto en estos artistas, que el avatar del pequeño Bizarrap se escapa de una caja de producción nacional, industria argentina, y a modo de Toy Story, vemos ahora, vamos a darle de vuelta, la tipografía. Bueno, en el medio de una noche oscura, encerrado, a María Luisa le encanta Bizarrap y Chucky 73. Se imaginan que yo no lo conocía, este muchacho. Esto para mí es un aprendizaje de artistas latinos que para mí es pura novedad. Eh, bueno, vemos cómo este muñeco se escapa al estilo Toy Story, como les decía, y bueno, se encuentra con la góndola de los Chucky, ¿no? Pero Chucky, el personaje clásico, nuevamente Lucho ahí nos diría, che, pero la propiedad intelectual, bueno, es un homenaje, creemos, a la película clásica del muñeco maldito, pero él realmente se sorprende en esta escena con un Chucky muy particular, que es obviamente un avatar del trapero dominicano al cual él invitará a su sesión. Tira el cordel que tiene en la espalda, como en los muñecos, en los juguetes, y empieza a sonar. Y vemos el fondo de esta imagen, y ahí dice miércoles 19 horas, horario de Argentina. Veíamos en el fondo de la imagen, en el frente tenemos la estética de Toy Story, como les decía, pero en el fondo, eso como si fuese una cebra, ¿no? Esas rayas blancas sobre el fondo negro hacen referencia al estudio de grabación de Bizarrap en el cual graba todas las sesiones, en el cual las grababa cuando era un chico con una computadora de Conectar Igualdad, que fue una política de Estado en Argentina de distribución de equipamiento para estudiantes en edad de escuela secundaria, para que tengan más oportunidades digitales, lamentablemente interrumpido en nuestra contemporaneidad. Y ahora, que es uno de los artistas más famosos del mundo, sigue grabando con esa estética. Y bueno, aquí vemos nuevamente, ¿no? Una producción digital que tiene muy presente los colores con los que tiene pintada una pared, digo, algo eminentemente analógico. Bueno, ahora sí pasamos a la última categoría de análisis. Ya con esto vamos a ir cerrando con estos últimos tres ejemplos. Simplemente voy rápido como para escucharlos a ustedes y a los profes y demás. Esta idea que nos parece pertinente compartir de entender a las redes sociales como pantallas, por supuesto, como dispositivos, como un montón de cosas, pero también como espacios que se habitan y que los habitamos con nuestras subjetividades, con nuestras biografías personales, con nuestras formas de ser, de un ser que es virtual, pero que también es presencial, por supuesto. Y ustedes saben que no existe tal oposición como lo virtual y lo real. Lo virtual lo podemos contraponer con lo presencial, pero todo es tan real. Digo, lo virtual es tan real como lo presencial. Teniendo eso en mente, vemos este videoclip
que veremos que, de vuelta, no es tan, justamente no arranca con música, ni mucho menos, así que si de última lo escuchan después, yo esta presentación, por supuesto, se las comparto. Eh, es más actuado que cantado. eh, que inicia así. Vamos a ver este segundito. Siento miedo de soltarte y no volverte a encontrar. Mi amor, no. Bueno, es un videoclip, nuevamente lo muteo para hablarle arriba y no interrumpir a Chita, la cantante en este caso, que está usando el celular, no sabemos qué está haciendo, si está stalkeando a alguien, si está investigando algo, no sé qué. Bueno, se entera, y lo que entendemos, interpretamos después por la letra de la canción, que bueno, que ella, ahí va y viene la cámara, que es como víctima de una infidelidad, ¿no? De su objeto de deseo, de la persona con la que está saliendo, interpretamos. Está en la comodidad de su hogar, creemos, y vemos cómo se empieza a poner nerviosa, a angustiarse y demás. La cámara se mete en su interior, digamos, y vemos que ahí sí, ahí canta, hace una coreografía, está vestida distinto. Y en esta escena que acaba de pasar, voy un poquito para atrás, nos damos cuenta que lo que creíamos que era su casa, donde está ahí muy nerviosa, enterándose de algo que le rompió el corazón, si prestan atención, apenas la cámara vuelve, vemos que también es un set de filmación. Incluso el espacio que creíamos como real o el cotidiano del artista, ahí nuevamente se vuelve a ver y se empiezan a conectar estos dos mundos, ¿no? El interior y el exterior, pero que el exterior también es una puesta en escena. Vemos que hay un fondo negro, vemos que es un set de filmación. Entonces problematiza de alguna forma lo que es real de lo que no. Para nosotros todo es real, pero bueno, el plano ficcional con el plano biográfico. Y después podemos hacer muchas lecturas en relación a, bueno, cómo se está vinculando este personaje que ella interpreta, por supuesto, con las redes sociales. ¿Es su teléfono? Y está mirando sus redes y a partir de algo que vio no le gustó. ¿Tiene el teléfono de su pareja? Digo, es su teléfono, pero está stalkeando con usuario y contraseña de alguien más. Son cosas que no sabemos, pero todos son escenarios posibles para estas juventudes en las cuales la vinculación a través de lo digital en general y con lo sexoafectivo en particular, bueno, es tan importante la presencia justamente en redes. Siguiendo con esta línea, traemos este ejemplo, este arte de tapa del single Loca, que es compartido por Kea, por Duki y por Kazu, ¿no? Tres artistas fundamentales de la escena, en el cual, bueno, la canción se llama Loca. Si ven el videoclip van a terminar de interpretar el motivo del video, ¿no? Mucha sensualidad, bueno, ese tipo de cosas. Pero el arte de tapa nos parece interesante porque hay como una gran diferencia entre la propuesta estética y la tipografía del nombre de la canción y del nombre de los artistas que participan en relación al resto. ¿Por qué? Porque tanto el tema como el nombre de los artistas están relacionados entre sí, vinculándose directamente, dando cuenta que esto, que trabajan juntos, que son amigos, que son referentes de la escena, que lo comparten, que no compiten, digo, a ver quién tiene más escuchas uno que el otro, sino que colaboran. Digo, todos están en los videoclips de todos y todos están en las canciones de todos. Eso está resuelto. Y de vuelta, es una canción que hace referencia a la sensualidad, al descontrol, bueno, ese tipo de idea de una, si se quiere, una sexualidad juvenil desenfrenada, pero en la imagen central del arte de tapa vemos una mano completamente escindida. No existe tal cosa como un cuerpo, es una mano cortada de raíz, sosteniendo un teléfono, un celular. Yo le sigo diciendo teléfono, sépanme disculpar, soy muy analógico. Sosteniendo un celular en el cual se ve, bueno, un video pausado, ¿no? Vemos ahí el botón de play sobre el cuerpo nuevamente digitalizado de una chica que está en bikini, que tiene, digamos, poca ropa, por decirlo de alguna forma.
en lo que se postula como nuevamente un envío de un video. No sabemos si este video es privado, si es público y demás, pero pareciera ser de un servicio de mensajería, como que la chica que se fotografía, porque percibimos es una selfie, se lo envió a la persona, chico o chica, que está sosteniéndolo y a punto de verlo. Pero vemos también que no existe tal persona, que es una mano, que no tiene cuerpo, que no tiene alma, que no tiene cerebro, está completamente escindida de una integridad del sujeto, vamos a decir, deseante, ¿no? En este caso. Y vamos al último ejemplo para ir terminando, que nuevamente hice una trampita acá y de vuelta lo ponemos y nuevamente nos vamos a enfocar en la imagen más que en el audio. ¿Por qué hice una trampa? Porque no, es una publicación en Instagram, pero está en YouTube. El video es de YouTube. ¿Por qué? Porque esto es una historia que subió Nicki Nicole durante la pandemia y que después no dejó registro. Desapareció. Después de 24 horas, desapareció. Uno de sus seguidores eh, grabó el video a partir de la pantalla. Vamos a ver incluso que se ve el teclado, en un momento aparece, digo, muy desprolijo, ¿no? No tenía ninguna intención de ocultar que es un material regrabado y lo alojó en su canal de YouTube. Para el momento de la realización de esta presentación, Nicki Nicole en su canal de YouTube oficial tenía millones y millones y millones de seguidores. Este muchacho que lo hizo, que subió con este título, Nicki Nicole, está mal escrito, porque Nicki es con I latina y va con Y, digo, completamente informal. Él dice en Instagram, es increíble, un corazoncito, ni le importa cómo se escribe el nombre de su artista preferida y es un usuario de YouTube que tiene 100 seguidores, nada que ver en términos de masividad, pero de vuelta, estos juegos de apropiación, recirculación, compartir, vuelvo al tema, derechos, no derechos, bueno, son discusiones que son muy interesantes, pero en los usos, ahí apareció el teclado, quedan en un segundo plano, ¿vieron? Y en este caso, y teniendo en cuenta esta categoría de análisis, Nicki Nicole hace este video en pandemia, que fue muy común que artistas, sobre todo en los primeros meses que estuvimos como muy encerrados y demás, subieran contenidos para sus fanáticos y entretener, ¿no? Y compartir un tiempo juntos. Bueno, muchas cosas que decir. Lo primero es que, a diferencia de las presentaciones en vivo o del resto del material audiovisual disponible de esta cantante, en que tiene una producción de primerísimo nivel y ella tiene que el vestuario, que el maquillaje, que las luces, que la escenografía. Bueno, acá está con una gorrita, un buzo, está entre casa, está cumpliendo con las normas reglamentarias en ese momento de la cuarentena. Y simplemente encendió el celular y hizo una story, la subió y después se borró, como un regalo, por así decirlo, para sus fanáticos y fanáticas que le van comentando en vivo, sin parar, millones y millones de corazoncitos y comentarios. Bueno, creo que me los leí todos de tantas veces que vi este video, se me puede haber escapado alguno, pero ven, eres una diosa, por Dios te amo, caritas con corazón, hermoso tema, canta hermoso. Vemos que en un escenario en el cual las redes sociales virtuales son escenarios en los cuales hay mucha predominación, predominan mucho discursos de odio, el hateo como se conoce, violencia inusitada en general, digo, en términos políticos, en términos sociales, y en particular con artistas, mujeres, jóvenes y de algunos géneros específicos, como es este. Bueno, vemos que acá su comunidad en ningún momento le dijo nada que no sea un halago. Digo, de vuelta, ella mostrándose de entre casa y cantando a capela, lo hace muy pero muy bien, y además, bueno, una comunidad amorosa que, a diferencia de lo que muchas veces se dice en relación a este tipo de escenarios, bueno, demuestra que otra sensibilidad y que una construcción de audiencias amorosas también es posible en redes sociales virtuales. Y bueno, ya para cerrar esta pregunta, ¿no? Bueno, los beats
digo, la digitalización y demás, vemos que están sumamente presentes. Y bueno, la pregunta, ¿cómo nos seguiremos reencontrando en átomos, ¿no? Físicamente, presencialmente? Vemos que los contenidos digitales son fundamentales para este movimiento cultural en particular, como una parte constitutiva del el hecho artístico, no solamente en términos de difusión. Y bueno, varias preguntas nos quedan y la idea es invitarnos a pensarlos mutuamente, juntos, juntas, de acá en adelante. Bueno, ¿qué pasará cuando estos referentes bueno, sean mayores de edad, sean más grandes, ya son mayores de edad, pero tengan una mayor edad, se presenta un recambio generacional? Acá siempre citamos a vos, ¿no? Diciendo si perderá la fuerza o si esto de la juventud es solo una cuestión del alma. Así que bueno, hasta acá lo que les quería compartir. Si les interesa, si les gustan estos temas y demás, nos podemos ahí seguir en redes. Yo dejo de compartir y quedo súper atento al resto de los profes y por supuesto a los comentarios que quieran hacer. Desde ya, muchas gracias por la buena onda, la escucha y todo lo que han dicho, que fue muy, muy interesante. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Adelante, adelante. Si tienen algunas preguntas, si quieren las pueden hacer en este momento o si son varias, las podemos dejar para el final. También como decían, pueden levantar las manitos acá, por favor. Y así tenemos también, llevamos un orden respecto a la socialización, ¿sí? Levanten en este momento, por favor, las manitos los que deseen hacer alguna pregunta. Si vemos que es una sola, pues la hacemos inmediatamente, pero si el listado llega a ser un poco más largo de lo esperado, bueno, entonces las dejamos, por favor, para el final. Bueno, solamente hasta el momento creo que John Moya tiene la mano levantada. Adelante, John. Sí, te escuchamos, ¿nos escuchas, John? O si quieres hacerla por acá, por el chat también. Está Yo no lo escucho. silenciado. Claro, yo no lo escucho a John. Está como mi videoclip. ¿Ahí me Ahora escuchan? sí. Ya. Sí, ahí sí, ahora sí. Adelante. Bueno, eh, con respecto a lo último que dijo, ella con este ventilador, hombre, se escucha ya. Con respecto a lo último que dijo de los jóvenes, digamos que vienen haciendo pues ese material fílmico o contenido y que no se sabe si an- eh, más adelante tendrán pues la misma fuerza que tienen ahora. Eh, Creo de que de una manera si hacen digamos, el mismo contenido o se enfocan siempre en lo mismo que están haciendo ahora, perderán seguidores, porque sabemos que las personas que lo siguen y de una manera que cojan más conocimiento o más madurez mental, va a dejar de interesarles un poco eso que estaban consumiendo. Entonces deben de irse actualizando a esa misma época cambiante, porque los nuevos jóvenes o las otras generaciones van a consumir a esos otros creadores de contenido que también vienen a la par de lo mismo que ellos están viviendo en la actualidad, ¿ya? Bien lo dice Calle 13 en una canción, en una de sus canciones, que los jóvenes que te siguen, después que maduren, no te van a seguir más, ya, sino que más o menos eso es lo que tengo para aportar sobre ello, sobre la creación de contenido. No, muy interesante, John, muy interesante porque digo, hay varias lecturas posibles. Sin duda, la actualización constante hace que bueno, pueda haber una renovación de las audiencias. Al mismo tiempo, hay que decir que muchas veces cuando las bandas que nos gustan o los cantantes que nos gustan cambian, decimos, hey, pero a mí me gustaba lo que hacías antes, me dejaste de gustar. Y otra cuestión es, bueno, las audiencias también crecen. Entonces, tal vez estos artistas, si no se actualizan, bueno, tal vez sus audiencias tampoco, y vendrán artistas aún más jóvenes con seguidores más jóvenes. Y en general, en el campo de la música, suele haber expresiones mainstream o underground y demás que se caracterizan por ir cambiando y siempre hacer algo nuevo, algo distinto. Digo, pensando en la música global, y pienso, no sé, en David Bowie. Y todo lo que ha hecho Bowie es una maravilla y nada se parece a nada de lo que hizo. Prince, lo mismo. Y al mismo tiempo están las otras tradiciones. Pienso en una de mis bandas preferidas, los Ramones.
30 años haciendo lo mismo. Y yo cuando escucho los Ramones, quiero escuchar los Ramones y los amo con todo mi corazón. Y eso es lo que me gusta. Entonces, Sí, esas dos presiones posibles creo que responden también a justamente quiénes las están protagonizando, ¿no? Es muy interesante. sí, es por eso que a veces debemos de ir adaptando lo que nosotros brindamos, el contenido que hacemos, dependiendo a ese público que nos vamos dirigiendo. Por ejemplo, yo hago humor, yo soy humorista, ¿cierto? Y yo vengo haciendo humor, yo hago humor televisivo desde el 2009, ¿cierto? Ya más de 15 años. Y el humor mío, pues, de una manera u otra, pues, gusta, y, pero quería llegar a otro público. Entonces, digamos, yo me vi por el lado del humor, pero enfocado al fútbol. Y sabemos que cuando hablamos de fútbol, pues no lo hice para esa región, pero Argentina es potencia mundial del fútbol, ¿cierto? Actualmente son los campeones del mundo. Y cuando yo hago esa, ese contenido, y más aún tratándose de de los dos más, de la pelea más grande que ha habido, que es entre Cristiano y Messi, automáticamente recibo un buen público de Argentina, gracias a Dios. ¿Ya? Entonces eso, a veces uno hace algo y pues el enfoque que lo tomaste, ese mismo público atrae sobre lo que estás brindando. Vale, era eso simplemente. Vale, muchas gracias, John. Bueno, seguimos por acá con las intervenciones y tiene la manito levantada María Luisa Orozco Pérez. Adelante, María Luisa. María Luisa, ¿no te escuchamos? No, profe, qué pena, pero es que yo todavía creo que ya aprendemos a leer los labios, es muy difícil, ¿no? Que yo, escuchando pues al profe, a Ignacio, perdón ahí por la confianza, eh, y pues tú sabes, profe, no sé si recuerdas que yo soy una influencer del agro. Entonces, y entré a todo este tema con unos estereotipos de que ciertas redes sociales no son para ciertas personas, que hay una población, y para mi sorpresa en este ejercicio que es nuevo para mí, y por eso estoy en la especialización, es que todos los días hay que analizar qué pasa. Porque una semana un contenido es súper visto por personas mayores de 35 años y resulta que subo una foto que para mí es lo más básico de este mundo y tiene 1.500 visualizaciones de una población de los 18 a los 25 en un tema supremamente técnico. Entonces, me parece que todo este tema de las redes sociales, de los contenidos, no es un tema estático. Es también como un tema de momento, es una cantidad de cosas y por eso yo semanalmente lo que hago es mirar cómo me fue en mis redes, cuál fue el contenido que más se movió, quién lo vio, cuáles eran las características, qué usé en esa publicación y lo que estoy viendo es que no tengo una tendencia. No, lo que sí ha sido sorpresivo es que ese tema o ese contenido que supuestamente no era para una población tan joven, pues lo están viendo los jóvenes y hay cosas que los muchachos ven que yo pensé que no les iba a gustar porque es un tema netamente agronómico o es un tema, quizás es la forma como se presenta, cómo se explica. ¿Qué he aprendido yo en toda esta filosofía, por ejemplo? Que a la gente le gusta en este tema técnico es responder 3 preguntas, es qué, es cómo y para qué. Y cuando yo me he fijado en esos contenidos técnicos y los he hecho con esa estructura, son los que mejor les va, porque la gente está buscando soluciones. Pero ¿eso qué quiere decir? Que constantemente hay que estar viendo y entendiendo mi población o mi público cómo se está comportando, porque no es estático para nada. Y que tenemos o paradigmas o prototipos ya establecidos y, y eso pues realmente en este medio no, para mí, o como yo lo estoy viviendo, no es camisa de fuerza o no es palabra escrita sobre mármol. Vale, muchas gracias, María Luisa. Bueno, creo que por acá tenemos nuevamente la mano levantada de John. John, por favor, si Sí, puedes para opinar un brevemente poco, para ir avanzando, por favor. sí, seré breve. Un poco para hacer un aporte sobre lo que la compañera indica. Por eso, digamos, todas las plataformas digitales, lo que es Facebook, Instagram, todo,
son empresas donde los dueños de esas empresas lo que más les beneficia es tener una retención del público, que el público siempre asista y consuma lo que se está viviendo ahí. Por eso ahí hay un desglosamiento donde cuál es el público que más atraemos con tal contenido, cuál es su edad, qué les gusta, y uno indicándose, yéndose por todo ese desglosamiento de información que nos da Facebook. Así nosotros podemos captar y ver a qué personal o a qué gente puede llegarle ese contenido que nosotros brindamos o que sea de la misma calidad. Simplemente eso. Gracias. Vale, muchas gracias a ti, John, a todos los que han participado hasta ahora. Pues estamos acá extasiados de escucharles y sobre todo de sentir que este tema que nos ha contado hoy el profe Ignacio ha avivado tanto la participación, la interacción, el interés de todos ustedes. Bueno, yo creo que un poco para ir dando cierre a esta clase espejo de hoy y precisamente hilando en gran medida con estos temas que nos habla el profe Ignacio, de la música, del el efecto, el impacto, que las mismas interacciones que los jóvenes están generando hoy en día en torno a la música, significar o de resignificar desde las redes sociales y compartir un contenido. Yo brevemente, en realidad no creo demorarme más de 10 minutos, prepara acá una presentación muy concreta para los compañeros que nos acompañan también desde Argentina, de la maestría y de la especialización en comunicación audiovisual digital, y para nuestros estudiantes también de Uniminuto, por supuesto, acá en Colombia. ¿Me confirma si alguien, por favor, me podría confirmar si ven allí mi pantalla? Sí, Sí, señor, señor. profe, Ahí se está. está mirando. Profe. Sí, señor. Vale, gracias, muy Sí, gentil. señor. Bueno, digamos que en el marco de este tema tan interesante que tiene que ver con la cultura juvenil, la cultura joven, em, y desde ese enfoque de relacionamiento con el mundo artístico, muchas veces yo le digo a los compañeros en las clases, el mundo hollywoodesco, ¿sí? Pues resulta que hay cosas interesantes que han estado pasando, ¿sí? Un poco como nos decía el profe Ignacio, que vinculan ese quehacer del joven y estas prácticas comunicativas sobremanera contemporáneas que vienen a reflejar unas activaciones básicamente en la población juvenil y que pues son dignas de destacar y de reconocer, ¿sí? Y al finalizar estos dos casos concretos que encontré para esta disertación de hoy, yo creo que la gran pregunta va a ser finalmente, ¿cuál es ese rol o el papel que nosotros como jóvenes, metiéndonos acá todos, tenemos frente a la mediatización, hacia toda la producción audiovisual que hoy en día estamos viendo y básicamente de qué forma también retroalimentamos eso en términos de nuestros intereses, pero también en términos de nosotros como ciudadanos, ¿sí? Y bueno, uno de los primeros casos que encontré, que me gustó, estuve revisando varios aspectos a propósito del tema de hoy, tiene que ver con este estudio que hicieron Fauci Eka y Pepi Afrian de la Universidad del Islam, de la Universidad también de Rusia, y tiene que ver con la cultura visual en los medios de comunicación. Acá hay unas categorías a propósito precisamente de categorizar un poco la información y la investigación que pues suele hacer uno cuando procede con una investigación, ¿sí? Pues ellos determinaron o en principio seleccionaron como categorías de investigación el tema de los códigos visuales en Instagram, ¿sí? Y filtros, un poco porque todo esto a nivel de los formatos que se comparten desde las publicaciones, desde los posts, las poses, las paletas, los encuadres y todas las formas de generar interacción a través de Instagram por parte de los jóvenes, ha estado denominando o ha estado consolidando, perdón, una identidad, un tipo de identidad que tiene que ver con una performatividad. ¿Y eso con qué concretamente, básicamente, tiene que ver? ¿Sí? Bueno, en principio, con estas conclusiones que quiero compartirles, les voy a dejar al finalizar, les comparto los enlaces de las publicaciones que ellos hicieron. Pero, por ejemplo, quiero contarles que en este estudio, a propósito de la estética visual en Instagram, hablan sobre la identidad social y el comportamiento de los usuarios. Y esto tiene mucho que ver con
la idealización del yo. Imagínense ustedes esto tan interesante. Y es que para ellos, a partir de la revisión bibliográfica de los estudios que hicieron, los jóvenes han estado o están en este momento generando una idealización del yo a partir de unas representaciones que logran ver en Instagram, ¿sí? Pero además de todo esto, o básicamente esto tiene una influencia importante en la construcción de una identidad. Una identidad que, como ellos dicen, es social, pero al mismo tiempo individual. Y fíjese usted lo interesante de esto, porque consolidar una identidad social tiene que ver, por supuesto, uno lo puede entender de primeras como aquel conjunto de valores que nos caracterizan como sociedad, como individuos, como población identificada con ciertos estereotipos, con cierto tipo de población. Pero cuando hablamos de identidad social individual, para ellos, esto tiene mucho que ver con esa proyección que hacemos respecto a las publicaciones y a la estética visual, ¿sí? Que se concibe hoy en día en Instagram. Esto tiene que ver con unos estándares de belleza, con unos estilos de vida que difunden, por ejemplo, los influenciadores. Sí. Y estos estándares que generan, además, toda una estereotipación, ¿sí? De la cultura, esa constante o esa frecuencia en cuanto a la representación de lo que debe hacerse, por ejemplo, para el tema de los deportes, para la estética, para la cultura o simplemente para el mismo entretenimiento, pero desde la mirada de los jóvenes, está representando estándares de belleza que, insisto, se están estereotipando y que están generando esa idealización del yo. Bien, pero frente a todo esto hay, por supuesto, un gran riesgo y esto que les estoy contando además es en resumen, porque los estudios son un tanto extensos, pero todo esto lo que va a representar o lo que está representando, mejor dicho, es ese efecto, ese posible efecto negativo en la salud mental, porque está conduciendo a elementos de ansiedad y de insatisfacción corporal, de insatisfacción estética. Es decir, es que si yo no encajo en eso, básicamente, si yo no encajo en el estereotipo, pues entonces eso va a incidir de manera directa en mi salud mental, en mi personalidad, en mi confianza, en mi sentido de pertenencia. Es decir, esa idealización puede que no esté conduciendo hacia lo que debería ser. Sí, ya les voy a dar la palabra porque sé que este tema para ustedes es de mucho debate. Y finalmente, este estudio determina que pese a esto que comprueban, ¿sí? Con relación a las representaciones y a los estándares de belleza, pues hay, por supuesto, un aspecto positivo que tiene que ver con la autoexpresión inclusiva. ¿Determinada en qué sentido? En que a pesar de estos elementos de la estética determinista, por así decirlo de alguna forma, desde el estereotipo, desde aquella publicación que se convierte en un sentido mediático, pero sobre todo para determinar o representar una forma, un patrón a seguir, y que en esa medida yo como joven me sienta inmiscuido, me sienta tomado en cuenta y lo replique. Pero frente a todo esto también está digamos, esa luz al final del túnel, que para muchos se ha representado en unas formas de autoexpresión, de visibilización, sobre todo para comunidades marginadas, comunidades, grupos étnicos, LGTBIQ+, poblaciones ligadas a ciertos grupos culturales que han visto, por ejemplo, en estas redes sociales oportunidad para, en el marco de esa misma estética visual, poder alzar su voz y poder también hacerse sentir, ¿sí? Entonces, finalmente, este estudio subraya esa necesidad de hacer un uso consciente y diverso de la estética digital en las redes sociales, ¿sí? Esto, por este lado, les dejo acá como el abreboca. Insisto, ya les voy a compartir el enlace al finalizar para que puedan conocer un poco más de esto. Y el siguiente y el último, ¿sí? Insisto, quiero ser muy breve porque precisamente estos temas quiero que los logren hacer reflexionar en conjunto con el tema que nos ha traído hoy el profe Ignacio del Piso. Y este tiene que ver con TikTok. Ustedes saben la euforia que ha ocasionado a nivel mundial y el uso que hoy en día genera TikTok, pero en los jóvenes. Ahora bien, por supuesto que hay un contenido y una esencia desde el punto de vista de entretenimiento, de consumo cultural, de consumo también publicitario,
Pero en el caso de Adina Jitomer, Julia Atienza y Brooke Foucault, hace 2 años generaron este estudio que se llama Activismo Juvenil y Remix Despersonalizados en TikTok, por la traducción al español. Y esto tiene que ver con el estudio de esas formas de remix que tiene que ver, a mí me llamó mucho la atención, les confieso al principio cuando leí el estudio, y tiene que ver con, además yo no sabía que le denominaban así, tiene que ver con todas esas formas de interactuar técnicamente que ofrece la red social para con sus usuarios. De manera que, por ejemplo, esos momentos en los que uno literal carga o sube a la persona, le permites que abra cámara, le permites que envíe emoticones, que envíe que si un barquito, que si un corazón, que se lo colocan acá arriba. Todo eso técnicamente, según estos autores, tiene que ver con una técnica denominada remix. ¿Sí? Y fíjense. Y el remix audiovisual, porque pues complementa todos estos elementos muy incluso a tono con lo que nos ha dicho el profe Ignacio hoy, ¿sí? Tiene que ver con una herramienta, tiene que ver como, está analizada en este estudio como una herramienta política, fíjense ustedes, que conduce o que se muestra como una evidencia clara de activismo o de ciberactivismo, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, ellos hablan de elementos técnicos o dentro del lenguaje técnico, de aspectos como los duetos, los Twitch, los subtítulos, la circulación memética, en todo. Y básicamente, a grandes rasgos, comienzan a analizar las interacciones, incluso toman como grupo de estudio, como caso de estudio, perdón, a una organización digital, comunitaria, pero la categoría desde la cual comienzan a analizar todo esto es desde la semiótica, imagínense. Y acá algunos de los hallazgos, ¿sí? Por ejemplo, que TikTok es un espacio clave para el activismo juvenil, sí, ciertamente, pero que combina la comunicación personalizada y la autoexpresión. ¿Cómo lo hacen? ¿O cómo básicamente se dinamizan estas formas de interacción? Desde el remix como forma principal de creación y circulación de contenido, permitiendo participación activa en las campañas. La organización que ellos tomaron en cuenta fue esta Agencia for Change, perdón, que es centrada en el activismo digital, y el estudio analizó concretamente las formas de interactuar por parte de un grupo de jóvenes con sus usuarios. ¿Qué encontraron allí? Que los jóvenes, a diferencia de lo esperado, resisten la personalización excesiva en sus estrategias de remix, ¿sí? Esto responde básicamente a esas lógicas del sentido de la idealización, de la representación del yo, de la estética también de las redes sociales, pero sobre todo en esa medida o ese estándar en el cual yo como joven siento que lo que pienso, lo que digo, lo que hago cobra sentido en la medida en la cual la red social genera herramientas, espacios o, como lo dice ese estudio, remix, para poder interactuar con otros, ¿sí? Es decir, básicamente, según este estudio, se podría concluir o se podría afirmar que existe una autoafirmación política, una autoproyección, una autodeterminación desde el punto de vista de la personalidad por parte del joven cuando siente que su pensamiento no solo es reconocido a través de una red social, a través de un post, de una story, de un live, sino que la misma herramienta genera o ha generado o seguirá generando este tipo de ventanas o de botones o de simplemente, para decirlo técnicamente, de herramientas de tipo remix, desde lo audiovisual, desde lo digital, para que así mi personalidad pueda verse o pueda sentirse reafirmada, por así decirlo. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver, insisto, con un tema de la psicología del joven. ¿Sí? Entonces, finalmente, logran afirmar que su presencia política en la plataforma muestra nuevos matices en la participación juvenil. Bueno, estudios como este, insisto, cerrando ya, como les decía muy concretamente, nos invitan a pensarnos, creería yo, en las formas en las que como ciudadanos, como jóvenes, generamos una interacción a través de las redes sociales, y que cada vez hay muchísimas más herramientas y más plataformas. El mismo uso de la inteligencia artificial nos está llevando prácticamente
em, arrastrados hacia esa em, tecnología avasallante, hacia ese mundo de la globalización y que pues sí, por supuesto que hay aspectos muy positivos, pero también hay otros que no quiero decir negativos, pero que sí son dignos de revisar, de mirar a partir de lo que sugieren académicos como estos que les menciono, pero que además, indistintamente de lo que dicen los académicos, los investigadores, pues nosotros también con el criterio como especialistas, como comunicadores, que estamos acá todos en su mayoría, es importante que miremos desde qué óptica, con qué criterio y cuál es el rol que estamos asumiendo nosotros hoy en día frente a los medios de comunicación digital, frente a las redes sociales, estas formas de interacción, hacia dónde nos están llevando, cuál es el grado de conciencia que tenemos precisamente para generar, por ejemplo, ciberactivismo, ¿sí? Y evidentemente, todo esto también, qué beneficios o perjuicios puede, sí, está generando o puede generar a mayor, en demasía para la población, para nuestras audiencias. Somos comunicadores, tenemos audiencias. Entonces creo que la labor no solamente es desde el punto de vista reactiva, comunicacional, sino también tiene que ser pedagógica, ¿sí? De autoconciencia también respecto a lo que las mismas redes sociales nos están entregando y la utilidad que estamos dando de ellas. Bueno, yo quería era cerrar concretamente con esto y pues ahora sí, escucharles también a ustedes, a los profes, a los compañeros que están allí. Bueno, por acá tenemos un aporte interesante de Daniel Alejandro Pérez Bedoya. Dice claramente, mi yo se forma a partir de la relación del otro y con el mundo. Mi yo quiere ser lo que ve afuera y qué pasa cuando no lo encuentra. Obviamente aparecen problemas de salud mental cuando mi deseo y necesidad no está satisfecho. Cuando el influencer me muestra viajes y fajos de dinero, perdón, falsos, pero la persona no reconoce eso como falso y lo toma como lo real, pero en la vida real es imposible profesionalizar la labor del influencer para poder hablar de la ética profesional, pregunta acá y Daniel Alejandro, que dice que es psicólogo. Bueno, gracias, John, perdón, Daniel, perdón, por ese gran y valioso aporte. Tiene la mano levantada la compañera Laura. Adelante, Laura, te escuchamos. Hola, bueno, pues lo que yo quería aportar era como hablando sobre el tema de la identidad en redes sociales, que es demasiado complicado. Yo lo experimento a diario porque vivo en Medellín. O sea, yo no sé si hay otras personas acá que vivan en Medellín y sean mujeres y sientan la presión social que es vivir en Medellín. Vivir en Medellín es súper complicado precisamente por el tema de las redes sociales, que ya todas las mujeres, además de los estándares impuestos por la sociedad, en Medellín hay otros estándares también puestos. Por ejemplo, la mujer tiene que ser supremamente delgada, tiene que ir al gimnasio, el cabello tiene que ser largo, negro. La mayoría de las mujeres se ponen ácido hialurónico en los labios porque si no tienes los labios voluminosos, entonces sientes como que no formas parte del círculo importante y si no te pareces a como las mujeres del común, entonces como que te sientes discriminada. Tanto así que, por ejemplo, las marcas ya enfocan sus productos en ese tipo de mercado, que es lo que abunda. O sea, en Medellín todas las mujeres son muy iguales, todas las mujeres se visten igual. Entonces, cuando tú eres diferente, uno va a una tienda, entonces ya las cosas diferentes ya tienen un costo hasta mucho más superior, o sea, es mucho más costoso ser diferente en Medellín precisamente por ese tipo de cosas. Entonces son un montón de niñas que desde chiquitas están inmersas en el mundo de las redes sociales y que se están contaminando de todo este tipo de cosas que realmente no son ciertas. Yo valoro mucho, mucho contenido de algunas influencers que como que dicen, no todos, hay que son a toda hora como repitiendo, no todo lo que ves en redes sociales es real, no todas las fotos así súper top y súper bonitas que reflejan una realidad. Pues, o sea,
sí está en el glamour del influencer, ese tipo de cosas, pero también los problemas, pues todo eso que es lo que ahora es que se está empezando como a normalizar, porque definitivamente cuando empezó el boom de los influencers y toda la cosa, uno decía, pero ¿en qué momento la vida de la gente es tan perfecta y la mía no? Porque ese tipo de comparaciones que sí empiezan a afectar la salud mental, porque uno ya empieza a estresarse porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 38 años y yo decir, a mis 38 no tengo, no he ido a Europa, no tengo la foto en la Torre Eiffel como todos los influencers o la foto en Italia tirando la monedita pues allá en la fuente esta toda famosa. Entonces empieza uno a sentir que tu propósito de vida depende de lo que esté en tendencia, de lo que la gente esté haciendo y eso también es demasiado triste. Ya. Vale, muchas gracias, Laura. Escuchemos a Taijira y luego a Wilber. Adelante, Taijira. Hola, buenas noches. Bueno, pues estaba con la inquietud principalmente de si había alguien que estuviera preocupado pues haciendo estudios de estas nuevas tendencias o si eh, sí, dentro de pues dentro de los marcos pues generales como desde la ONU, pues, o si apenas esto se está generando como dentro de la investigación, pues es una, ya me diste, ahorita nos diste una referencia, pues que hay sí personas que están como interesadas en investigar este tipo de fenómenos dentro de la juventud en la tecnología. Entonces, pues como a mi parecer es una tendencia de la irreverencia, ¿cierto, no? Entonces, y en esa irreverencia cabe todo un tipo de cultura que se está generando nueva, que se está como manifestando, y pues nosotros como gestores sociales, pues además de todo el consumismo que se está eh, viendo, como lo expresa nuestra compañera Laura, y todo eh, sí, todo este ataque a la autoestima o a la psiquis humana dentro pues de los parámetros o los paradigmas nuevos que se están generando de cómo tú debes ser. Eh, También hay unos espacios, ¿cierto? También veo que también se están generando unos espacios también de atención y que se pueden generar con la misma irreverencia. Entonces, ahí es donde yo veo como la pregunta de cómo poder eh, basarse en otros estudios o ver cómo también, en dónde puede uno encontrar como más información acerca de esto para poder ir como parametrando pues eh, los vacíos, ¿cierto? Los vacíos que hay o las oportunidades para gestar soluciones, que es creo que a a todas estas nuevas problemáticas que se generan con estas nuevas culturas que hay. Entonces es desde ahí como que quería preguntar y aportar. Bueno, gracias, Taijira. Bueno, ahí les acabé de colocar dos enlaces de los estudios que les mencionaba y en respuesta, en principio, a lo a lo que preguntas, apreciada Taijira, pues ahí hay, en estos estudios hay gran parte de esas respuestas que buscas, ¿sí? Porque tienen precisamente que ver con esos elementos que categorizan los comportamientos en determinación hacia esos contenidos, hacia esas publicaciones, hacia esa tendencia, como les mencionaba, de estereotipar la estética, pero también, por supuesto, las redes sociales, no las podemos satanizar, esa no es la intención tampoco de esto, porque, como les decía, pues han abierto una gran ventana importante para formas de comunicación que van a estar vinculadas con la política, con el activismo, con la representación, con la reivindicación, con la inclusión, ¿sí? Y que en esa medida también van a generar unas representaciones y unos reconocimientos positivos, ¿sí? Pero claramente esto también
va a incidir, como decía por allí el compañero psicólogo, ¿sí? Es Daniel, tiene una relevancia, por supuesto, tiene una implicación hacia la salud mental, hacia la personalidad, hacia el yo, hacia la idealización, y bueno, es importante creo que profundizar en torno a esto. Bien. Por acá, para darle la palabra también, ¿quién más tenía manito levantada? Creo que ya no, ningún otro. Bueno, por acá leo el aporte de Jaime Smith para ir cerrando. La tecnología va evolucionando muy rápido en relación con los avances de la sociedad, lo que hace muy caótico detectar qué determina el auto-yo. Los estándares sociales cambian a su vez a gran velocidad y es a eso a lo que nos estamos adaptando. A medida que pasa el tiempo, todo parece que irá más rápido, lo que nos pone en un gran compromiso ético-cultural, ¿sí? Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ah, Wilber, perdón. Wilber había levantado la mano. Adelante, Wilber. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Pues bajé la mano porque su merced respondió algo de mi intervención hacia allá, pero quiero hacer un aporte pequeño y es que sí, estamos viendo cómo esos estereotipos, sí, están marcando y están afectando especialmente a los jóvenes, sí. Y creo que sí necesitamos hacer un llamado ético y creo que también es necesario en este punto donde vamos, porque esto no tiene reversa, ¿sí? Eh, que desde la educación, incluso desde las mismas aulas, desde los mismos colegios, se tenga que formar a los estudiantes, prepararlos para esto también, formarlos sí, formarlos como personas y en su carácter y en su yo también, ¿sí? Porque se nos están, y lo digo en serio, se están perdiendo muchos pelados con muchas afectaciones, incluso con muchos problemas psicológicos, ¿sí? A causa de todo este tema que estamos abordando, ¿sí? Entonces creo que sí es bueno como revisarlo porque es importante empezar a hacer como educar, educar un poco a los estudiantes frente al manejo y lo que hay realmente en las redes sociales. Así es, muchas gracias, Wilber. Bueno, para ir ya cerrando nuestro espacio, les recuerdo, por favor, para seguimiento y análisis de esta clase espejo, de esta primera clase espejo que, bueno, es la segunda del año, pero la primera con la Universidad Nacional de Quilmes, que me parecer ha sido maravillosa, contar con todos ustedes ha sido genial. Y la segunda viene, de hecho, por allí más adelante, creo que en noviembre. Pero pues para ir cerrando, por favor, recordarles que diligencien su asistencia a través del enlace que les compartí en el chat. Se los había compartido ya antes, pero nuevamente lo volví a colocar aquí. Es un Forms para que tanto, por favor, los compañeros de la Universidad de Quilmes y los de Uniminuto se inscriban allí, registren sus nombres, sus datos y así también poder hacer este análisis y llevar un control de lo que hoy ocurrió en esta clase espejo. A los profes de la Universidad Nacional de Quilmes, si hay algún aporte, algo que quieran destacar ya para concluir este espacio maravilloso. No, de mi parte simplemente agradecerte, Jorge Luis, y obviamente ahí a toda la Universidad Uniminuto. Y bueno, sepan que, bueno, la atención de todos y de todas, y bueno, sepan que estamos a disposición para cualquier intercambio. Para nosotros es muy enriquecedor siempre esta idea de aprendizaje colectivo, y ojalá sea presencial algún día, nos encantaría. Y bueno, sepan que cuentan con nosotros, como sabemos que contamos con ustedes, para bueno, seguir intercambiando, seguir aprendiendo, y ya sea por las vías institucionales del mail y demás, o por las redes sociales y demás, estamos en contacto y a disposición. Bueno, muchísimas gracias, profe Ignacio del Piso. Pues agradezco también, por supuesto, a la profe Lía Gómez, a Luciana, los compañeros estudiantes de la especialización y la maestría en comunicación audiovisual digital de la Universidad Nacional de Quilmes, a nuestros estudiantes y profesores de las especializaciones en comunicación digital, comunicación corporativa, gestión cultural, también a los compañeros del pregrado en comunicación digital que hoy nos acompañan, a los profes por acá, los vi, Joan Alexandra, el profe David, la profe Mónica, la profe Ana Marixa también estuvo por allí conectada.
Bueno, a todos un gran agradecimiento y esperemos que esta sea una de las tantas clases espejo que vamos a hacer con el equipo de la Universidad Nacional de Quilmes. Que tengan todos una muy feliz noche, gracias y por favor recuerden registrar su aporte, su participación allí en el enlace que les compartí en el chat. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profes. Saludos.